Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 20 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos problemas relacionados con modelos exponenciales. Revisemos el primer problema. Usted discute con un amigo respecto de depositar una importante suma de dinero como depósito a plazo, con plazo de un año, a una tasa de interés del 2% anual. Su amigo lo insta a que duplique la cantidad a depositar, puesto que argumenta que mientras más alto el depósito, menos tiempo se tardará en duplicar la cantidad inicial. ¿Es esto correcto? Partamos por recordar algo que estudiamos en la clase anterior. Cuando definimos la función exponencial, hablamos también sobre el interés compuesto. El interés compuesto, nos decían en aquella clase, se modela de la siguiente forma. A, que es el balance luego de t años, está dado por P factor de 1 más R dividido en N elevado a N por T, donde P es el depósito inicial, la cantidad que vamos a invertir, R es el interés compuesto anual y N es el número de veces que se compone anualmente ese interés. En el caso de estos amigos del problema, R, el interés compuesto anual, es de el 2%. De modo que en este caso tenemos R, en la fórmula que tenemos para el interés compuesto, R es igual a el 2%. ¿Qué sería N? El número de veces que se compone este interés. Bueno, en este caso, N es igual a 1, puesto que el interés es anual y se depositará el dinero con plazo de un año. Por lo tanto, tenemos en este caso N igual 1, dado que el interés es anual. Ok, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para averiguar si este amigo está dando una recomendación correcta? Esencialmente, lo que necesitamos averiguar es cuánto tiempo tardará esta persona en duplicar la cantidad inicial, la cantidad de dinero inicial que ha depositado en este depósito a plazo del 2% anual. Eso si es que invierte una cantidad, digamos, P. Y luego queremos saber qué pasa si invierte el doble de P, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo demora en duplicar esa cantidad inicial? Veamos. Supongamos que invertimos una cantidad de dinero, digamos P, digamos si invertimos una cantidad P de dinero. Queremos determinar en cuántos años, es decir, cuál es el valor de T, de modo que el resultante, luego de esos T años, es decir, A, sea igual a 2P, dos veces la cantidad inicial. Entonces veamos, necesitamos averiguar para qué valor de T A es igual a 2P. Y eso debe ser igual a P, factor de 1 más R, que ya hemos visto que es 2 dividido en 100, interés del 2%, el N en nuestro caso es 1, por lo tanto será aquí elevado a T. De aquí podemos obtener T. De hecho, lo que queremos es obtener T, ¿verdad? Vamos a simplificar P y de ese modo obtenemos que 2 debe ser igual a 1 más 2 partido en 100 elevado a t. Esto sería 100 más 2, es decir, 102 dividido en 100 elevado a t. Podemos aplicar aquí el logaritmo natural para lograr despejar t. Usamos las propiedades del logaritmo natural. Llevamos esta t delante del logaritmo natural de 102 dividido en 100. Así ya estamos en condiciones de despejar t. T es igual al logaritmo natural de 2 dividido en el logaritmo natural de 102 dividido en 100. Ahora, ¿qué pasa si en vez de invertir p, invertimos 2p? Veamos. Si invertimos el doble, queremos nuevamente averiguar en cuánto tiempo
La cantidad inicial, la cantidad invertida, que es 2p, es igual a el doble, es decir, a 4p. Es decir, buscamos nuevamente t, de modo que a sea igual a 4p en este caso. Es decir, buscamos t, ¿cierto? De modo que a sea 4p, donde a está dado por la cantidad inicial invertida, que en nuestro caso es 2p, factor de 1 más r partido en nuestro caso eso es 2 partido en 100, elevado a n por t, es decir, t. Aquí podemos nuevamente simplificar, y puedo simplificar 2p, de modo que al lado izquierdo obtenemos 2. De modo que esta ecuación es equivalente a 2 factor de 1 más 2 partido en 100, que podemos escribir de inmediato como 102 dividido en 100 elevado a t. Observa que hemos obtenido exactamente la misma ecuación que en el caso anterior. Despejaremos t de todas formas. Para eso aplicaremos la función logaritmo natural nuevamente a ambos lados de la ecuación, y usando de inmediato las propiedades del logaritmo, vemos que el logaritmo natural de 2 es igual a t por el logaritmo natural de 102 dividido en 100. De modo que, despejando t, obtenemos logaritmo natural de 2 dividido en el logaritmo natural de 102 dividido en 100. Es decir, hemos obtenido en ambos casos exactamente lo mismo. El tiempo necesario para duplicar la inversión es exactamente el mismo, ya sea que invirtamos una cantidad P de dinero o bien si invertimos el doble, si invertimos 2P. Por supuesto que la ganancia en el primer caso será menor que si invertimos el doble del dinero, si invertimos 2P, pero el tiempo para duplicar esa inversión inicial es el mismo en ambos casos. Por lo tanto, el consejo de este amigo no era el correcto. Veamos un segundo ejemplo. Un microbiólogo tiene una placa Petri con bacterias, las cuales se duplican cada minuto. Luego de 1 hora, la placa Petri está completamente llena de bacterias. Queremos determinar el tiempo en el que la placa estaba llena a la mitad. Veamos. Esta es una situación que claramente se modela a través de una función exponencial. Las bacterias crecen de manera exponencial. Llamaremos P de t, sea P de t, la cantidad de bacterias en cada instante. Aquí t será medido en minutos. ¿Qué sabemos? Sabemos que inicialmente hay una cantidad indeterminada de bacterias, pero sabemos que se duplican cada minuto. Es decir, sea P0, ya démosle un nombre, sea P0 la cantidad inicial. La cantidad inicial de bacterias. Ya sabemos que esto es un problema de crecimiento exponencial, es decir, nuestra función que modela la cantidad de bacterias a partir de un instante inicial que corresponde a t igual 0, es una función de esta forma. Y igual a la cantidad inicial por a, alguna función exponencial de base mayor que 1 elevado a t. También sabemos que las bacterias se duplican cada 1 hora, es decir, cuando t sea igual a 1, estamos ubicando el tiempo en el eje X y la cantidad de bacterias en el eje Y. Cuando t es igual a 1, la cantidad de bacterias es el doble de la inicial, 2p. Por lo tanto, sabemos que p de 1 es igual a 2 veces la cantidad inicial. Y p es una función de esta forma, es decir, P0 por a elevado a 1 es igual a 2 veces P0. De aquí obtenemos de inmediato que entonces a debe ser igual a 2. Por lo tanto, la función que modela la cantidad de bacterias en función del tiempo es la cantidad inicial P0 por 2 elevado a t. Aquí tenemos entonces la función
que modela la cantidad de bacterias en función del tiempo, donde el tiempo está medido en minutos. Ahora, también nos dicen que luego de una hora, la placa se encuentra llena, completamente llena de bacterias. ¿Cuántas bacterias tendremos entonces en una hora? Recuerda que estamos midiendo el tiempo en minutos. Por lo tanto, luego de una hora, ¿cuántas bacterias tendremos? Para obtener ese valor debemos evaluar nuestra función exponencial en 60. Si son 60 minutos, una hora, ¿no? Es decir, P de 60, ¿qué sería? La cantidad inicial, P0, por 2 elevado a T, el tiempo, que en este caso son 60 minutos. Ahora, ¿qué queremos determinar nosotros? Queremos determinar, se nos pide en el problema, determinar el tiempo en que la placa estaba llena solo a la mitad. Es decir, debemos determinar aquí T, de modo que P de T sea igual a la mitad de la cantidad que había luego de 60 minutos. Entonces, planteemos qué es lo que debemos resolver. Buscamos un valor de T tal que P de T sea igual a la mitad de lo que había en el momento en que T era igual a 60, es decir, cuando la placa estaba llena solamente a la mitad. Veamos, ya tenemos la función P de T. P de T es P0 por 2 elevado a T. Por lo tanto, cambiamos acá. Esto es P0 por 2 elevado a T. Esto debe ser igual a la mitad de P0 por 2 elevado a 60. Aquí obtenemos una ecuación donde podemos simplificar P0, la cantidad inicial, y obtenemos 2 elevado a T igual a 1/2 de 2 elevado a 60. Esto sería equivalente a 2 elevado a 59. ¿Por qué? Bueno, porque 1/2 por 2 elevado a 60 es 2 elevado a menos 1 por 2 elevado a 60. Y eso es 2 elevado a 60 menos 1, es decir, 2 a la 59. Como 2 a la t es una función inyectiva, necesariamente t debe ser igual a 59. Por lo tanto, la placa estaba llena a la mitad en el minuto 59. Veamos un nuevo ejemplo relacionado con bacterias. Nos dicen que una población de bacterias en un cultivo puede ser modelada por la función P de T igual a P0 por E elevado a KT, donde P0 es la población inicial de bacterias, K es la constante de crecimiento en segundos y T es el tiempo de duplicación en segundos. Si inicialmente hay 10 a la 4 bacterias y pasados 4 segundos hay 10 a la 56 bacterias, nos piden estimar la población de bacterias luego de un minuto. Veamos, ya tenemos nuestra función modelo. Sabemos que P de T igual a P0 por E elevado a KT, donde es la constante de Euler, y P0 es la cantidad inicial de bacterias, modela el crecimiento de esta población de bacterias. También sabemos que inicialmente hay 10 a la 4 bacterias, es decir, en t igual 0, nuestra función es igual a 10 elevado a 4 bacterias. Y pasados 4 segundos, vamos a medir el tiempo en segundos, P de 4 entonces es igual a 10 a la 56 bacterias. Ahora, ¿qué es P de 0? P de 0 es nuestro modelo evaluado en t igual 0. De modo que cuando decimos que P de 0 es igual a 10 a la 4, estamos diciendo que P0 por E elevado a 0K, es decir, E elevado a 0, que es un 1, es igual a 10 elevado a 4. Como E a la 0 es un 1, obtenemos de inmediato que P0 es igual a 10 elevado a 4. Ya tenemos un dato de nuestra función.
Por otra parte, P de 4 es igual a 10 a la 56. ¿Qué estamos diciendo con esto? P de 4 sería evaluar nuestro modelo en t igual 4. Por lo tanto, obtendríamos P0, que ya lo conocemos, por e elevado a 4k igual a 10 a la 56. Como ya conocemos P0, podemos reemplazar de inmediato 10 a la 4 por e elevado a 4k igual a 10 a la 56. De aquí podemos despejar en principio e elevado a 4k. Sería 10 a la 56 menos 4. E a la 4k es entonces igual a 10 elevado a 52. Para terminar de determinar nuestro modelo, necesitamos el valor de k para sustituirlo en nuestro modelo original, ¿verdad? Ya tenemos P0, nos hace falta k. De esta ecuación obtendremos k. Para despejarlo, aplicaremos la función logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Obtendremos al lado izquierdo el logaritmo natural de e elevado a 4k igual al logaritmo natural de 10 a la 52. Ahora, como logaritmo natural y exponencial de base e son funciones inversas, al lado izquierdo obtendremos simplemente 4k y a la derecha logaritmo natural de 10 elevado a 52. De modo que k es igual a un cuarto del logaritmo natural de 10 a la 52. O, más conveniente aún, escribamos k usando las propiedades del logaritmo como el logaritmo de 10 elevado a 52 elevado a un cuarto. Como tenemos dentro del logaritmo la potencia de una potencia, podemos decir que k es el logaritmo natural de 10 elevado a 52 cuartos. Ahora, 52 cuartos es igual a 13. Por lo tanto, lo que tenemos es k igual a logaritmo natural de 10 elevado a 13. Ahora que tenemos el valor de k y el valor de P0, podemos completar nuestro modelo. Ahora sí podemos decir que la población de bacterias, luego de t segundos, está dada por la función p de t, que ya sabemos es igual a P0, que hemos determinado es 10 a la cuarta, por exponencial de base e de k, que es logaritmo natural de 10 elevado a 13, por t. Este modelo, ¿no? Por t. Ahora, ordenemos un poco esta expresión. P de t es 10 a la cuarta por exponencial del logaritmo natural de 10 elevado a 13 por t. Podemos usar aquí la potencia de una potencia para escribir esto como la exponencial elevado a t. Pero, por otra parte, sabemos que exponencial de base e y logaritmo natural son funciones inversas. Por lo tanto, lo que obtenemos en esta composición, ¿verdad? Cuando tenemos aquí exponencial del logaritmo de 10 elevado a 13, es simplemente 10 elevado a 13. Y eso está elevado a t. Por lo tanto, tenemos 10 a la cuarta por 10 elevado a 13t, volviendo a utilizar la propiedad de potencia de una potencia. Por lo tanto, ya volviendo a usar las propiedades de las potencias, podemos decir que la función p de t es 10 elevado a 4 por 10 elevado a 13t. Podemos sumar los exponentes y conservar la base, ¿no? Esto sería entonces 10 elevado a 13t más 4. Ya tenemos entonces una expresión para nuestra función p de t que modela la cantidad de bacterias en esta población que se nos describe aquí. ¿Qué se nos pide determinar? Ahora que tenemos el modelo, podemos responder a las preguntas. Se nos pide estimar la población de bacterias
luego de 1 minuto. No olvides que el tiempo lo hemos estado midiendo en segundos, según los datos del problema, ¿no? Por lo tanto, para poder determinar cuál es la población de bacterias luego de 1 minuto, debemos evaluar nuestra función que ya hemos determinado en t igual a 60 segundos que corresponden a 1 minuto. Por lo tanto, podemos decir que luego de 1 minuto, habrán P de 60 bacterias. Ahora, ¿qué es P de 60? P de 60 es igual a 10 elevado a 13 por 60 más 4. Esto es una cantidad enorme de bacterias, ¿no? 13 por 60 más 4 da un total de 784. Es decir, es 10 elevado a 784 bacterias. Resolvamos un cuarto problema. Se ha determinado que un modelo que describe la concentración de un fármaco en un tumor cancerígeno, supuesto esférico de radio R, tiene la forma CDR igual a alfa por E elevado a beta R, donde alfa y beta son parámetros a determinar y CDR es la concentración del fármaco a una distancia R del centro del tumor. Es decir, este modelo nos entrega la concentración del fármaco, vamos marcando esos indicadores, ¿no es cierto? La concentración del fármaco está dada por CDR, donde R, ¿qué cosa es? R es la distancia al centro del tumor. Ok, ¿qué nos dicen? Dice si se inyecta un fármaco de concentración C0 justo en el centro del tumor. ¿Qué quiere decir que sea justo en el centro del tumor? Quiere decir que está a distancia 0, ¿cierto? En ese caso el R sería 0, distancia 0 del centro. Y se sabe que la concentración de dicho fármaco en la frontera del tumor es C sub R. Es decir, cuando la distancia al centro del tumor es R mayúscula, la concentración del fármaco es C sub R. Se nos pide determinar primeramente los valores de alfa y beta, de estos parámetros, ¿verdad?, que vienen en el modelo. Y en la parte B se nos pide determinar la distancia al centro del tumor, donde existirá una concentración de 2/3 de C0. Veamos, la situación es más o menos la siguiente. Tenemos un fármaco que se inyecta en un tumor que es un tumor cancerígeno y que hemos supuesto que es esférico. Esférico de radio R. Es decir, nuestro tumor lo estamos suponiendo de forma esférica y también estamos suponiendo que el radio de este tumor es R. Sabemos que la concentración del fármaco, C sub R, está dada por alfa por E elevado a beta R, donde este R es la distancia al centro del tumor, hablando siempre en términos radiales. Por ejemplo, si tuviésemos a esta distancia del centro del tumor, que es el centro de la esfera, diríamos que para ese R, ¿verdad?, para ese R en particular, la concentración del fármaco está dada por esta expresión para algún valor de alfa y de beta. Entonces, veamos, ¿qué se nos pide en la parte A? Nos dicen que se inyecta este fármaco, vamos a poner aquí parte A, en el centro del tumor. ¿Qué es el centro del tumor? Es el centro de la esfera, es decir, aquí el radio sería 0, ¿no es cierto? R igual 0. Entonces, veamos qué datos tenemos. Sabemos que cuando inyectamos este fármaco en el centro del tumor, es decir, cuando el radio es 0, obtenemos una concentración que llamamos C0. Esto corresponde, ¿no es cierto?, según el modelo general que se nos da, a alfa por E elevado a 0 beta, R es 0 en este caso, y eso es igual a C0.
De inmediato obtenemos aquí, dado que e elevado a 0 es igual a 1, obtenemos que alfa es igual a C0. Ya tenemos uno de los parámetros de nuestro modelo. Por otra parte, nos dicen que al inyectar el fármaco en la frontera de nuestro tumor, tendremos una concentración de C sub R mayúscula. Aquí nos lo dicen, ¿no? Al inyectar el fármaco en la frontera del tumor, la concentración es C sub R, que es menor que en el centro. Con estos datos es que de hecho se nos pide determinar alfa y beta. Ahora, ¿qué nos están diciendo en este caso? Cuando nos hablaban del centro del tumor, teníamos la variable R igual a 0, ¿cierto? Este era el caso, ¿no? Aquí estábamos usando R igual 0. Ahora, si hablamos de la frontera del tumor, ¿cuál será el valor del radio, ¿no? Será R mayúscula, que es el radio de la esfera. Entonces, vamos a poner aquí, como otro dato, que C, evaluado en R mayúscula, en el radio de la esfera, el radio del tumor, es igual a esta cantidad C sub R. ¿Qué quiere decir esto? C de R, o C, nuestro modelo evaluado en R mayúscula, sería alfa, que ya hemos determinado, es C sub 0, por la exponencial de beta por R. Pero R en este caso es el radio de la esfera, por lo tanto será beta por R mayúscula. Y de aquí podemos, dado que esto es igual a C sub R, podemos despejar beta. Entonces, de aquí obtenemos, vamos a escribirlo por acá, de aquí obtenemos que E elevado a beta R es igual a C sub R dividido en C sub 0. Aplicando la función logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, así, dado que exponencial de base E y logaritmo natural son funciones inversas, obtenemos al lado izquierdo simplemente beta por R y a la derecha logaritmo natural de C sub R en C sub 0, de donde ya podemos despejar beta como 1 partido en R por el logaritmo natural de C sub R dividido en C sub 0, o mejor aún, beta igual al logaritmo natural de C sub R en C sub 0 elevado a 1 partido en R. Y entonces ya tenemos el segundo parámetro que se nos pedía obtener con los datos que nos daban en la parte A de nuestro problema. No lo pedían, pero sería conveniente obtener ahora, completar nuestro modelo, ¿no? Es decir, simplemente sustituir los valores de alfa y beta que acabamos de encontrar en el modelo general. Entonces veamos. De esta forma, podemos decir que la concentración del fármaco a una distancia R del centro del tumor está dado por alfa, que hemos determinado es igual a C sub 0. Entonces tendremos aquí C sub 0, por exponencial, ¿cierto? Nuestro modelo dice exponencial de beta por R. Es decir, en nuestro caso será exponencial de beta, logaritmo natural, de C sub R en C sub 0 a la 1 partido en R, todo eso elevado a R. Estamos haciendo uso de inmediato aquí de la potencia de una potencia. Como exponencial y logaritmo son funciones inversas, podemos decir de inmediato que esto es C sub 0 factor de C sub R dividido en C sub 0 elevado a la 1 partido en R y a la vez elevado a R, es decir, elevado a R minúscula dividido en R mayúscula. Ya tenemos entonces nuestra función que modela la concentración del fármaco cuando nos encontramos a una distancia R minúscula del centro del tumor, que por supuesto estamos suponiendo es un tumor esférico. Ya tenemos construido nuestro modelo. Veamos ahora qué se nos pide en la parte B del problema. En la parte B dice determinar la distancia al centro del tumor, es decir, determinar R,
donde existirá una concentración de 2/3 de C sub 0. Es decir, debemos determinar en este caso el valor de R minúscula, de modo que esta concentración C sub R sea 2/3 de C sub 0. Entonces vamos a la parte B. Queremos en este caso determinar R tal que C de R es igual a 2/3 de C sub 0. Según nuestro modelo, esta ecuación sería equivalente, ¿cierto? Según el modelo que acabamos de determinar acá, a lo siguiente. C de R es C sub 0 factor de C sub R dividido en C sub 0, todo elevado a R en R mayúscula, que es el radio de la esfera, ¿no? El radio del tumor. Y eso queremos que sea igual a 2/3 de C sub 0. Podemos de inmediato simplificar C sub 0. De ese modo obtenemos la ecuación equivalente C sub R en C sub 0 elevado a R dividido en R, que debe ser igual a 2/3. Para despejar R minúscula, que es lo que estamos buscando, podemos aplicar a ambos lados de la ecuación el logaritmo natural. De ese modo tendremos al lado izquierdo logaritmo natural de C sub R dividido en C sub 0 elevado a R dividido en R grande igual al logaritmo natural de 2/3. Aplicando las propiedades del logaritmo al lado izquierdo, obtenemos R dividido en R grande, logaritmo natural de C sub R en C sub 0. Y de este modo, despejando, obtendremos que R, el R buscado, es igual a R mayúscula, factor del logaritmo natural de 2/3 dividido en el logaritmo natural de C sub R dividido en C sub 0. Este es el valor de R que estábamos buscando y representa la distancia a la que nos encontramos del centro del tumor para que la concentración del fármaco sea de 2/3 de C sub 0, que es lo que se nos pedía en la parte B. Con este ejemplo damos por finalizada la clase de hoy. Espero que la clase te haya sido de ayuda y que hayas aprendido a manipular las funciones exponencial y logaritmo, así como a plantear problemas que se modelan a través de estas funciones. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.